Gracias, Dios, por este santo sábado. Gracias por su compañía. Gracias porque con su compañía tenemos todo lo que necesitamos por su Espíritu en Cristo Jesús. Amén. De su Espíritu pedimos ahora para que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La última vez hicimos referencia a cómo en las obras de ficción y de cosas en la cultura popular, televisión, teatro, cine, etcétera, que a veces decimos, bueno, solo es un entretenimiento, es algo inconsecuente, sino inofensivo, inconsecuente. Sin embargo, vemos que sistemáticamente, yo nunca me voy a olvidar de una frase del pastor Ureña que dijo que Hollywood tiene décadas haciendo la misma película. Es un medio por el cual Satanás instruye con respecto a cómo resolver problemas de injusticia en la tierra. Vimos que Satanás ha estado educando, enseñando. Trajimos a la memoria la pregunta que Dios le hace a Adán. Le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Satanás no ha dejado de seguir dando clases, sigue instruyendo y usa muchos medios. Como dije la vez pasada, hicimos referencia a uno de ellos en la cultura popular. El héroe viene a rescatar a los que están siendo oprimidos, y esto puede ser en las galaxias, puede ser en ciencia ficción, puede ser en fantasía, como en la serie de The Lord of the Rings, puede ser en una película de vaqueros. El caso es que los héroes o el héroe viene a defender a los oprimidos del malvado que los está oprimiendo. Y el héroe usa las mismas herramientas del malvado para destruir al malvado, al opresor. Mucha gente extrapola esta enseñanza. ¿Cómo se llama? El sheriff, el vaquero, viene y mata al malo o a los malos. O se envuelven en una guerra que finalmente los buenos terminan destruyendo a los malos, pero fue mediante una guerra, fue mediante violencia, fue mediante y usan otras herramientas. Si es de espías, es a través del héroe, triunfa usando engaño, subterfugio, porque es de espías, ¿verdad? Pero él es el bueno, y el bueno puede hacerlo. Cuando el bueno lo hace, no es violar la ley, solo es violar la ley cuando lo hacen los malos. Ese es el mensaje, la enseñanza. Y sin darnos cuenta, tenemos esa información allí en la mente, y cuando leemos la Biblia, extrapolamos estas ideas que están allí, a veces ni siquiera de una manera consciente. Hoy yo quiero que hablemos de otro medio a través del cual Satanás opera con gran efectividad para alcanzar el mismo fin. Recordemos que el conflicto cósmico tiene un tema, y es el carácter de Dios. De allí se derivan dos subtemas. El primero es acerca de la ley de Dios, y el tercero es acerca de la verdadera naturaleza del pecado. ¿Qué efecto tiene el pecado y cómo funciona, cómo opera, qué principios gobiernan la manera como Dios lidia con el problema del pecado? Así que el conflicto es acerca de ese punto focal, el carácter de Dios, porque tiene estas otras dos grandes implicaciones con respecto a la ley de Dios y al pecado, su naturaleza, su efecto y cómo Dios lo maneja.
Este otro medio, la Biblia le llama de diferentes maneras, usa diferentes nombres para referirse a él. Uno de ellos es el que está en el título de nuestro tema, lo usa el apóstol Pablo, se llama el misterio de la iniquidad. Otro nombre que usa es Babilonia, o le llama también Babilonia la Grande, le llama la madre de las rameras, es otro nombre que se le da se le llama también el hombre de pecado, se le llama también el hijo de perdición, se le llama también se le llama también mencioné el misterio de iniquidad, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, el hijo de perdición, se le llama también el anticristo. Así que estos nombres que la Biblia usa para referirse a este mismo fenómeno en el conflicto cósmico es el interés del tema hoy. Y este fenómeno se ha presentado a través de las edades, aparece en la historia humana de diferentes maneras. Lo encontramos en el jardín del Edén, lo que he escuchado al pastor Ureña referirse como la religión de Caín. Lo encontramos después del diluvio en Nimrod y los que fundaron la Torre de Babel, los edificadores de la Torre de Babel. Lo encontramos en la lección de hoy, lo vamos a encontrar en los adoradores de Baal. Lo encontramos en las falsas religiones de Egipto. Lo encontramos entre los asirios, entre los babilonios, entre los griegos, entre el imperio romano. Lo encontramos manifestado también en el papado. Y finalmente su manifestación plena al final de los tiempos en el protestantismo apóstata. Ese conjunto es Babilonia, todos los otros nombres, anticristo, el misterio de la iniquidad. Así que esta es la obra maestra de engaño, el instrumento a través del cual más que ningún otro, él publica y promulga sus mentiras con respecto al carácter de Dios. Quiero leer un par de párrafos de el Conflicto de los Siglos, página 569. Dice, es el esfuerzo constante de Satanás de tergiversar el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y los verdaderos asuntos que están en juego en el conflicto, en el gran conflicto. Dice, con sus sofismas disminuye las obligaciones de la ley de Dios y le da licencia a los hombres para pecar. Notemos que ahí están los tres temas. A la misma vez, les hace que ellos retengan concepciones falsas de Dios de forma tal que lo consideren a Dios con miedo y odio en lugar de amor. Él toma su crueldad inherente y se la atribuye al carácter de Dios, continúa la cita, etc. Y esta última parte es la que me interesa también. Dice, la Iglesia Católica Romana, uniendo las formas de paganismo y cristianismo, y al igual que el paganismo, tergiversando el carácter de Dios, ha recurrido
recurrido a prácticas no menos crueles ni despreciables que el paganismo mismo. En la página 281 dice: Roma ha tergiversado el carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. Así que vemos que hay declaraciones llanas y directas donde nos presentan que este es el caso. Yo sé que para muchos nada de esto es nuevo. Tenemos entonces, por decirlo así, dos opciones. Hay dos presentaciones del carácter de Dios, una en el conflicto cósmico. Una es la que Cristo presenta y a través de sus palabras, de su ministerio y aún de su propia existencia, que Dios se encarnó, Dios con nosotros. Y la otra es la que nos presenta el misterio de la iniquidad, o Babilonia, o el protestantismo apóstata, o la Iglesia Católica Romana. Hay el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, todos esos términos que ya vimos. Es un error suponer que Babilonia usa solo las herramientas de la fuerza. En la revista Signs of the Time del 6 de mayo de 1897, la señora White escribió lo siguiente. Ella dice: la fuerza es el último recurso de toda falsa religión. Si pudieran guardar ese principio en sus mentes, yo lo voy a repetir. La fuerza es el último recurso de toda falsa religión. Un ingrediente que nunca falta en toda religión falsa es que recurre al uso de la fuerza, que la fuerza es una de las herramientas que tiene. Pero interesantemente nos advierte esta declaración, nos deja saber, nos alerta al punto de que la fuerza no es el primer, no es a lo primero que le echa mano. Yo me imagino aquí una bolsa con herramientas que tiene esa falsa religión, y una de ellas es el uso de la fuerza, pero la deja allí guardadita para el final. La religión de Cristo en su bolsa no contiene esa herramienta. Toda falsa, continúa el texto. Al principio trata la atracción y entonces usa esta analogía. Dice: al igual que el rey de Babilonia, hablando de Nabucodonosor y el incidente de la estatua, trató primero con el poder de la música y con el esplendor de las ceremonias, con estas atracciones, lograr que ellos se inclinaran frente a la estatua y la adoraran. Si esas atracciones, inventadas por hombres inspirados por Satanás, fallaban en su propósito de hacer que los hombres adoraran la imagen, entonces las llamas del horno de fuego estaban listas para consumirlos. Ella dice que este es el mismo modelo. Continúa el pasaje aquí. Esa es la estrategia universal de Babilonia y de toda falsa religión. Primero, el atractivo, la música, la ceremonia, el trabajo misionero, el llamado hecho en paz y finalmente el garrote, el horno de fuego.
Si estudiamos la historia, encontramos que el misterio de la iniquidad se presenta siempre sin la espada. Los primeros sacerdotes cristianos, católicos romanos, se presentaban con humildad y mucho sacrificio a presentar sus enseñanzas, a rendir servicio a hospitales, cuidado de los enfermos, educación, enseñanza, ayudar a resolver problemas y necesidades, mientras hacían llamados para edificar una iglesia y establecer la religión allí. Hay un comentario interesante, un ejemplo interesante que registra este historiador de la Reforma del siglo XVI, se llama francés, está traducido al inglés, se llama Jean-Henri Merlet d'Aubigné. La Reforma protestante del siglo XVI es del siglo XIX, pero se los recomiendo. Lo leo y lo releo y lo releído por muchos años. Es muy interesante. Él habla acerca de cuando el Papa Gregorio decidió convertir a Inglaterra al catolicismo. Él envió 41 misioneros en el verano del año 597 para convertir a Gran Bretaña al catolicismo. En Gran Bretaña ya había entrado el cristianismo. Habían dos etnias en ese tiempo, en ese momento estaban la etnia nativa, los descendientes de los Picts, de los britones, y estaban viniendo los anglosajones de la parte norte de Alemania y de la península escandinava. Estos todavía no habían aceptado el cristianismo, pero los britones ya sí, pero no el catolicismo. Así que el primer orden de negocio para Agustín, el líder de los 41 misioneros enviados por el Papa Gregorio, fue el de convertir a los britones, que ya eran cristianos, al catolicismo. Así que él convocó una asamblea en el asiento donde él se ubicó cuando llegó en Canterbury. A la fecha de hoy, el arzobispo de Canterbury es el asiento de la iglesia cristiana en Inglaterra. Así que él convocó una reunión en el año 601 y le convocó a todos los britones, no a los anglosajones que eran paganos todavía. Y tratando de convencerlos para que aceptaran el catolicismo. Ellos lo rechazaron. Él les dijo estas palabras: si ustedes no reciben, hermanos, eso está registrado por este autor, Jean-Henri Merlet d'Aubigné. Si ustedes no reciben, hermanos, a los que le traen paz, recibirán enemigos que le traerán la guerra. Si ustedes no se unen con nosotros,
mostrándole a los sajones la correcta manera de vivir, ustedes recibirán de ellos el golpe de la muerte. Después que le dijo esto, concluyó la reunión y entonces se preparó a organizar su estrategia para lograr que los anglosajones atacaran y destruyeran a los britones. Así que habiéndole fallado el argumento, entonces se desenvaina la espada. Notemos ese cuadro, ese proceso. Primero es atractivo, predicación, paz, paciencia, argumentos, tratar de convencer, mientras la espada está metida, guardada. El garrote está guardado, no sale, no se toca. Y en la medida que pasa el tiempo y estos argumentos son rechazados y esta estrategia se descubre que fracasa, entonces gradualmente se va sacando el garrote. Primero percances, se trae la Inquisición, se trae un uso graduado de la fuerza, y si no trabaja finalmente, como se hizo en Languedoc, en Francia, y en el área de las Cevennes, es ir y ¿cómo se llama? Tierra quemada. Ir, destruir, desbaratar piedra por piedra a pueblos, ciudades enteras, hasta que destruyan totalmente a toda la población. Así que este proceso que vemos en Inglaterra se ha repetido en muchos lugares. Pudimos haber hablado de la llegada de los europeos, especialmente de los españoles, a Latinoamérica, con las religiones y la destrucción que siguieron. Esto tiene el problema que, como el obispo de Roma, el Papa, dice ser el representante de Dios en la tierra, la gente entiende, asume, deduce, concluye que si Roma, si Babilonia, si el misterio de la iniquidad se comporta de esta manera, es porque Dios también es así, que el Papa y la Iglesia cristiana simplemente están modelando una conducta divina, cómo Dios se comporta. Esa es la tragedia de que esta perspectiva es entonces adoptada por la mayoría. Y no estamos hablando ahora solamente de historia. Usted pregunte, hable. De hecho, pregúntese a usted mismo lo que cree. Y va a descubrir que contiene elementos grandes de esto que acabamos de describir. Que Dios aborda a los pecadores, llamándolos con amor, rogando con paciencia, enviándoles profetas y mensajeros, buscando la manera de lograr que ellos se arrepientan y vuelvan a Él. Pero que si la persona persiste en rechazar los avances hechos en amor de parte de Dios, entonces Dios comienza a enviarles calamidades, tragedias, desastres, y que eventualmente, con el propósito de que ellos se vuelvan a Él.
Ese es el misterio de la iniquidad. Y que eventualmente, finalmente, ya sea para un grupo específico en ese momento o ciertamente al final del tiempo, Dios va a destruir a todos los malos con la intención de establecer un reino de justicia, que los que violan la ley van a ser destruidos por Dios, que Dios quebrantará la ley que dice no matarás, matándolos, con el fin de salvar y proteger la ley que dice no matarás. Este es el misterio de la iniquidad. Creer que Dios tiene dentro de su bolsa una espada, tiene un garrote, que la fuerza, el uso de la fuerza, en algún momento, por razones legítimas y justificadas, Él va a usar. Este es el ataque al carácter de Dios de más exitoso de Satanás. Notemos que el tema de que para defender la ley, que para defender la justicia hay que quebrar la ley, hay que ser, hay que doblar la justicia un poquito, hay que estirarla un poco. Esta nación, a raíz del 9/11, pasó por un proceso de debate donde se decía debemos de respetar los principios de procedimiento, de ley, del uso de tortura, del uso de cosas que se consideran criminal en las leyes humanas. Y la conclusión fue que para defender las leyes, los principios que gobiernan a esta nación, la manera más efectiva de hacerlo es dándole la espalda, violar esos mismos principios. Y se recurrió al uso de tortura y al encarcelamiento sin cargos, a colocarlos en lo que se le llaman sitios negros, esto es lugares desconocidos, a hacer lo que ellos le llaman extraordinary rendition, que es nada más y nada menos que ir y secuestrar a alguien oscuro de noche sin ningún cargo y simplemente desaparecerlo, todo bajo el nombre de que se está defendiendo. Son cosas extraordinarias que se están haciendo simplemente con un fin justo, que es el de defender la justicia. Así que esta idea está profundamente, vuelvo y repito, el enemigo ha sido increíblemente exitoso en promover este concepto y que la gente lo asocie, lo conecte con Dios. Así que este es el cuadro que Babilonia pinta acerca de Dios. Un Dios que ama a sus enemigos, un Dios que bendice a sus enemigos, un Dios que les hace bien a sus enemigos, un Dios que perdona a sus enemigos, y podemos seguir cosas buenas por allí. El detalle está que todo esto lo hace por un tiempo. Por un tiempo. Y el único debate se vuelve por cuánto tiempo. Hay gente que piensa que tienen un Dios un poquito más rápido a alar el gatillo, y hay otros que piensan que Dios lo va a dejar para el final, que de la paciencia de Dios es más larga de lo que nos podemos imaginar. Pero que en algún punto, en algún momento, en el tiempo va a llegar cuando Él va a hacer lo que Él en su ley ha dicho que no se haga. Esto es, primero los trata con bondad,
amor, perdón, y luego simplemente termina matándolos. Esa es la presentación de Babilonia, del misterio de la iniquidad, acerca de Dios, su carácter y la manera de transactuar con sus criaturas, con los seres humanos. Cristo vino a mostrarnos a un Dios que ama a sus enemigos. Note que no hay diferencia hasta ahora entre Cristo y Babilonia, entre Cristo y el anticristo. Vino a mostrarnos un Dios que los bendice a sus enemigos. No hay diferencia hasta aquí. Vino a mostrarnos un Dios que les hace bien. Vino a mostrarnos un Dios que los perdona, que los rescata, que los restaura, que los salva, que los llama al arrepentimiento, que los sana. La diferencia está en que Cristo presenta a un Dios que hace eso para siempre, sin límite de tiempo. Que Dios nunca se levanta para hacer contra a sus criaturas, sean leales o rebeldes, aquello que Él mismo mandó en su ley que no se haga. Cristo vino a mostrar a un Dios que es un Dios de justicia eterno, antes de la rebelión, durante la rebelión y después de la rebelión. Un Dios en el que no hay sombra de cambio. Así que la elección es, como dije al principio, entre Cristo y el anticristo. En Apocalipsis 17, 4 al 6, aparece una descripción, los voy a leer, se autoexplica. Dice el versículo 4, capítulo 17 de Apocalipsis. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice Juan, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bien, así que vemos que hay una pieza más de Babilonia que me interesa que leamos. Está en el capítulo 18, verso 24. Y dice allí, y en ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos. No hay diferencia aquí entre esta lista y la anterior. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hay mucho aquí que decir. Yo quiero señalar 2 puntos. El primero es resaltar el tema de el final del versículo 6. Dice Juan que cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. No tenemos tiempo para discutir esto en detalle hoy, se los prometo para un tema futuro. Pero la causa del asombro que quedó asombrado con gran asombro es porque esta mujer que está sentada sobre el dragón, sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos,
es la mujer que salió huyendo del dragón en el capítulo 12. Y ahora Juan la encuentra en este estado, sentada sobre la bestia. Es la iglesia de Cristo. Y ahora, por eso quedó asombrado con gran asombro. Que la iglesia entró al proyecto, se dejó seducir por el dragón y ahora llegó a ser parte de Babilonia, se constituyó en Babilonia. Y notemos el uso de la fuerza. Está la sangre de los mártires, está la sangre de los profetas, está la sangre de los santos, están en sus manos. Y el versículo 24 dice, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este es un versículo poderoso en este tema, porque testifica de una verdad, que toda muerte en la tierra, cuando usted saca el balance y lo distribuye, a quién le toca 100%, a quién le toca 0%, me está diciendo que el 100%, la totalidad de todos los que han sido muertos en la tierra, caen a los pies del misterio de la iniquidad, de Babilonia, del anticristo. Ninguno es ha sido muerto por Dios, que no ha habido muerte causada por Dios. Simplemente porque si el hombre de pecado, el hijo de perdición, Babilonia, el anticristo, Roma, Babilonia la grande, la madre de las rameras, ha matado a todos los que han sido matados, entonces quiere decir que Dios no ha matado a ninguno. Vale la pena que estudiemos el uso de la fuerza y qué papel la fuerza juega en la religión y en la política, en la historia de la raza humana. Y que observemos el fruto y los resultados que el uso de la fuerza ha producido en términos de pobreza, guerras, desigualdad, abuso, opresión, pérdida de potencial de desarrollo humano, hambre, injusticia. Miremos dónde la religión cristiana entra, dónde Roma ha entrado, y miremos el efecto que tiene en la degradación, empobrecimiento de las naciones y los pueblos a donde entra y donde predomina y donde encuentra albergue, donde es abrazada. Y pensemos qué nos dice la Biblia con respecto a cuando Dios opera, cuando la justicia de Dios predomina sobre un pueblo, trae riqueza, prosperidad. Entonces, vemos que es un cuadro opuesto. Y de nuevo, lo trágico de todo esto es que estas representaciones acerca de Dios es lo que la gente entiende que es como genuinamente el carácter de Dios. El registro histórico es claro. Donde quiera que Roma ha entrado, deja una estela de ignorancia, inmoralidad, guerras,
violencia, asesinato, odio y finalmente un rechazo total de la existencia misma de Dios. Porque el Dios que presentan merece ser rechazado. Este mismo autor, Jean-Henri Merlet de Vignay, hablando acerca de la Revolución Francesa, y aún en el conflicto de los siglos, en el capítulo que le dedica a la Revolución Francesa, la señora White dice que el rechazo que finalmente se le hizo a Dios, no a la iglesia, a Dios en la Revolución Francesa, fue el resultado, es una reacción al envenenamiento de la opresión. Ella dice que Roma había pulverizado a la gente bajo su pie de hierro y que ahora las masas degradadas y brutalizadas en reacción a esa degradación produjo todo el terror, toda la destrucción y el ateísmo que nació de la Revolución Francesa. Y nosotros hoy vivimos en gran medida a la sombra de estas ideas. Lo que así que esta reacción de la Revolución Francesa da evidencia que no es posible amar y servir a tal Dios. Que tan seguramente como que este concepto del anticristo, del misterio de la iniquidad, acerca del carácter de Dios, es proyectado, igual de seguro es que la gente va a rechazar a tal Dios. Mucha gente dirá, bueno, pero hay personas todavía que son sinceras y son buenas y creen estas cosas acerca de Dios. Es así, y es así por un tiempo. Recordemos que estas ideas acerca de Dios que finalmente fueron rechazadas en la Revolución Francesa y en la Revolución Americana, ocurrieron en un medio, ciertamente en Europa, en Francia, donde por más de 15 siglos fueron aceptadas y que la gente vivía en aparente paz y armonía. Eventualmente, la reacción viene. Me llama la atención que la señora White lo llama así, una reacción. Y mi sugerencia en esta mañana es que la Tierra inexorablemente se está moviendo hacia otra rechazo absoluto de Dios. Y que todas las convulsiones y violencia que estuvieron conectadas con la Revolución Francesa se van a repetir de una manera amplificada. El hombre es imposible que sea diferente al Dios en el que cree. Por eso la Biblia llama
a todo pecado, idolatría. Cuando vemos a Dios usando las palabras de el apóstol Juan, tal como Él es, entonces seremos como Él es. Se va a manifestar en nosotros lo que somos llamados hijos de Dios. El deseo de todas las gentes dice que conocer a Dios es amarlo. Pero al Dios que hay que conocer, que produce el resultado de amarlo, es el Dios tal como Él es verdaderamente. Conocer a un Dios como no es, yo voy a añadir, es odiarlo. Y esa es la fuente de todo ateísmo y rechazo de Dios. Voy a concluir con una oración y quiero abrir para preguntas o comentarios. La semana que viene vamos a hablar acerca del misterio eh, de, de la piedad, cómo se demuestra en la cruz. Oremos. Amante Dios y Padre, gracias por todas sus misericordias. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Gracias por su palabra, que es verdad. Gracias, Señor, porque la verdad sana, trae, llena nuestro ser de luz, sana nuestras mentes, nos habilita a recibir el consuelo del Espíritu. Le pedimos, Dios, que nos dé amor por la verdad, que la tierra quede llena del conocimiento de Dios, tal como Dios es. En el nombre de Jesús, amén.